De hecho, ahora lo que va a pasar, vamos a empezar con la nueva sección. Vamos a unidad 3. Y estaba desesperado para proyectarla y viendo los diferentes, viendo la presentación, pero a lo mejor nada más un poco vertical, y entonces tampoco se necesitaba las imágenes. Bien, esta sección corresponde a, es la tercera etapa de temas básicos. Después de estos temas básicos, por fin vamos a ver, vamos a cosechar todos los fundamentos que hemos estado pregonando, y vemos casos que sí tendrían que ver con problemas típicos de sistemas complejos. Claro que todo tiene muchas distancias, van a encontrar que ciertos problemas de sistemas complejos, yo le llamo, ya estamos aplicando todos nuestros conocimientos, y ustedes podrían decir, no, pero ni de chiste, porque, por ejemplo, si fueran series de tiempo, y es lo que vamos a hablar hoy, empezar a hablar hoy, pues podrían ustedes prestar atención a todo lo que voy a decir, y luego más adelante decir, pues eso está todavía muy lejos de lo que, por ejemplo, yo estoy haciendo en mi propio trabajo de series de tiempo, digamos, series de tiempo de veras reales. Bien, la unidad está. Y lo que les voy a presentar es un método para transformar series de tiempo en redes. Y entonces, pues series de tiempo, ustedes saben que no son más que series de números. Bueno, hay series de tiempo que no vamos a tocar, por ejemplo, son series de tiempo de números reales. En un cierto intervalo podría ser series de tiempo de números reales positivos nada más, pero nos quedaríamos fuera de, a lo mejor hay casos muy interesantes que serían si están viendo, me imagino, secuencias de proteínas, DNA o cosas de ese estilo, pues van a ver que son como 4 letras o 6 letras, y esos pues no los van a expresar como números, ¿no? Y podría uno hablar de muchas series de tiempo de carácter simbólico más que numérico, pero son series de tiempo números. Y redes, ustedes también tienen idea de que pues lo que son conjunto de nodos y luego una serie de enlaces que conectan esos nodos, y luego pues se mencionaría que son redes complejas, y entonces se percatan ustedes que es un tema de enorme moda, y van a querer saber sobre eso. Yo no voy a ver con ustedes las redes complejas y como vendrían en un curso quizá textos, libros de redes complejas. Yo tengo mi propia opinión sobre redes complejas, yo había jurado que de esa agua no iba a beber jamás, por propias razones, pero si sigo explicando, entonces ¿para qué fue tanto pleito de verle mal? Y por circunstancias me tocó participar en una evaluación propia entre los autores de las capacidades de un algoritmo que tiene la gracia de
transformar series de tiempo en redes. Ya de por sí eso dicen, bueno, ¿por qué queremos hacer eso? Y antes de que se termine de hacer la pregunta de por qué queremos transformar series de tiempo en redes, se tropieza uno con el hecho de que hay una actividad y hay una competencia y hay un pleito en la comunidad entre cuántos algoritmos o cuántos métodos existen para transformar series de tiempo en redes, y cuál es el bueno, y cuál es el malo, entonces pues a lo mejor ya bajo esas circunstancias, bueno, ¿para qué me pregunto? ¿Para qué me hago preguntas si ya veo que hay actividad y pugna, competencia en estos casos? Entonces, debe tener su utilidad transformar series de tiempo en redes. Y debe tener algo el querer especializarse en series de tiempo, que es un campo enorme, porque hay series de tiempo prácticamente de miles de asuntos. Y pues la sección en este curso sobre este tema es mi experiencia en algo muy particular que se los quiero transmitir y que tiene pues suficientes detalles para invertir en 2, 3 clases, 4 quizá. Y entonces vamos a hablar sobre un método que transforma series de tiempo en redes. Es un método que tiene ciertas características y tiene bondades, y tuvo también buenos resultados. Este método se conoce como algoritmo de visibilidad. Les voy a escribir muy brevemente. Los autores originarios son Bartolomé Luque y Lucas Lacasa, que en aquel entonces los dos trabajaban en la Universidad Politécnica de Madrid. El senior es Bartolomé, que fue su estudiante de doctorado en Lucas, y Fernando Ballesteros es un colega de edad entre los dos que trabaja ahora en Valencia. La idea original es de Bartolomé y del método, que ahora se lo voy a mencionar, y cuando estaba en sus inicios, pues era importante que se evaluara sus capacidades. Y me tocó a mí que me propusieran unirme al grupo, aportando series de tiempo que yo en teoría manejaría, sería yo el experto. De hecho, son las trayectorias que hemos visto en estos mapas clásicos las que se pueden considerar como series de tiempo. Son precisamente datos ordenados en el número de iteraciones, y esas series de tiempo corresponderían, por ejemplo, a aquellas que aparecen vamos a empezar con el mapa logístico, y corresponderían a trayectorias generadas por un mapa logístico con una condición inicial, y a ver qué pasa. Y en realidad las únicas que estudiamos, las que se estudiaron correspondían a trayectorias dentro de los atractores, porque también se podrían considerar trayectorias que viajan hacia los atractores. Entonces se puede considerar, por ejemplo, la cascada de periodos, de duplicación de periodos, y empezar a trabajar con ella, pero hay bastante
más cuestiones. Total, al rato me expando sobre cómo es que me vi involucrado en esta faena y por qué les estoy mostrando algunas de estas cuestiones. Y estoy presentando que es algo que fue una presentación en algún sitio y el seminario en otro, y entonces empieza con un menú y tiene ahí lo que están leyendo. Entonces tiene una pequeña introducción o una motivación que se le llamó de esa forma. Luego fue el Bartolo quien insistió en llamarle a las redes que surgían, de las series de tiempo que eran trayectorias, que esas trayectorias son de atractores en el mapa logístico, como era la cascada de duplicación de periodos, y el nombre de Mitchell Feigenbaum ha quedado asociado a esa cascada de duplicación de periodos, que él los bautizó y les llamó grafos de Feigenbaum, y entonces quedaron así en los primeros manuscritos, que luego se volvieron publicaciones, y por eso se pone así. Y luego vamos a ver sobre estas redes, o en inglés networks, cosas que tienen que ver con el grupo de renormalización y con entropía. Pero para la historia real fue un poco diferente. Y ya que se tiene material, la historia que se presenta a la audiencia, pues ya está cocinada para la audiencia, ¿no? Entonces este es para la audiencia, y luego les voy a ir diciendo cómo es que ocurre la realidad. Entonces, esta es la motivación. Dice, un punto de vista, una perspectiva del caos como redes. O sea, ya esto lo está uno vendiendo, ¿no? Suponiendo que están muy interesados los practicantes de los sistemas complejos en redes. Entonces ya es el nombre comercial. Sería el caos visto desde el punto de vista de las redes complejas. O sea, está bastante manipulado eso. Y las preguntas que se enlistan son, por ejemplo, ¿será posible representar cada uno de los atractores de un mapa disipativo como una red? Entonces la respuesta es o sí o no, quién sabe, pero de por sí ya estamos diciendo, pues esas enormes familias de atractores que estuvimos manejando, pues quizá me da curiosidad ver si se pueden ver como redes, como grafos, como gráficas. Luego la siguiente pregunta es, entre esos atractores pues está el atractor que es el punto de acumulación, por ejemplo, de duplicación de periodos, que es la tradicional caos. Entonces aquí está también otra cuestión de tipo comercial, cómo se ve la transición al caos como una red. Entonces, muéstramela, quiero ver el caos, la transición al caos como red, a ver qué facha tiene. Luego sigue uno adelante y dice, pueden efectuarse en esas redes, dado que estos mapas tienen muchos atractores y de cada atractor vamos a generar una red. Y entonces dicen, bueno, pues esas redes, ¿qué puedo hacer con esas redes una vez que las tengo? Y entonces pues alguien dice entre los conocedores, pues a lo mejor las puedes manipular, las puedes transformar, las puedes pero transformar ¿en qué forma? Entonces pone quizá pedante y dice, pues con una transformación de grupo de normalización. Dice, pues ese hombre sí debe saber el grupo de normalización en las redes. Entonces se ve todo lo más interesante. Entonces podemos entretenernos con esas redes, transformándolas, jugando con ellas al estilo de la transformación del grupo de normalización. Y bueno, el grupo de normalización es una cosa enormemente, puede ser muy escabrosa, pero en este caso va a ser algo muy sencillo, de manera que no estamos entrando en camisas desnudas. Y luego pues sigue uno aún más y diría uno, bueno, ya que tenemos las redes, ¿le podemos asignar entropía a las redes? ¿Qué pasa si le asignamos entropía a las redes?
aprendemos, se podrá, no se podrá, sí, no, quién sabe, sí se puede, si nos sirve, entendemos más, nos lucimos ante los demás o no. Y finalmente lo que preguntan siempre los árbitros de los artículos, dice, bueno, sí, muy bonito, ya se divirtieron, pero el haberlas transformado en redes revela nuevos conocimientos, pues ya lo ponen a uno en aprietos, uno va a tener que decir que sí genera fuerza, pero luego hay que decir cuáles son y salirse airosamente del aprieto. El asunto es que a mí me vi yo involucrado porque estos colegas pensaron que yo manejaba con cierta habilidad pues las propiedades dinámicas de estos mapas, etc. Y que, dado que generan muchas series de tiempo, pues era ideal usar el algoritmo. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué son esas trayectorias, qué son esas series de tiempo, ya sabemos qué propiedades tienen, ya sabemos de dónde vienen, ya conocemos todo el armazón, todo lo que hemos visto en las semanas anteriores. Y a la hora de transformarlas en redes, pues seguramente lo primero que va a pasar es que, pues, bueno, ya se transformaron en redes, pero ¿qué hay de nuevo? Bueno, no hay qué de nuevo, más bien, el algoritmo funcionó, porque ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que si las redes estas no capturan las propiedades dinámicas conocidas, pues no fue muy bueno. Si cuesta mucho trabajo que las capturen, o capturan y con qué fidelidad o de qué manera. Y entonces pues realmente nos embarcamos en conocimientos ya elaborados. Nada más queremos ver cómo se ve, cómo es la captura del asunto, del algoritmo. El algoritmo es muy sencillo, se escribe muy breve, lo vamos a ver en una imagen que se lo va a aclarar, pero ya es un caso particular del algoritmo inicial. El algoritmo inicial se llama de visibilidad. El caso es que esta es una versión muy sencilla, que es la que nos permite trabajar. Entonces déjenme decir, el algoritmo de visibilidad natural surgió cuando, según me contaron, cuando Bartolo manejaba o lo manejaban al haber sido por Andalucía, carreteras, y veía, esa es su historia, veía las torres de transmisión de energía de alta tensión, y entonces daba la vuelta el coche, entonces veía una torre y se veía otra más allá, y se seguía en la carretera, entonces desaparecía una y aparecía la otra, y se imaginó las torres como si fueran nodos en esa superficie, y pensó en poner enlaces entre los nodos, entre las torres, si es que en ese momento podía ver a las dos. O sea, a lo mejor podía ver, a lo mejor eran más torres, todas estaban formando una cadena, ¿no? Pero él le asignaba nodos, enlaces a los nodos solo si era capaz de verlos. Y en eso se origina esta cuestión, en que dice, y eso es natural porque no importa simplemente poderlas ver, pero la de visibilidad horizontal es un caso particular muy noble que permite trabajar y extraer resultados concretos, analíticos más fácilmente,
al menos en nuestra experiencia, porque de la serie de tiempo, cada elemento de la serie de tiempo va a ser un nodo. O sea, tiene una serie de tiempo. El primer valor, el segundo, el tercero, el cuarto, todos ellos van a ser nodos de una red. Para completar la red hay que poner enlaces. Entonces los enlaces en esta versión horizontal es ponerse, treparse encima del valor de la serie de tiempo, como si fuera una columna, como si fuera un edificio, y desde ahí ver derechito de manera horizontal hacia adelante y hacia atrás. Entonces los siguientes valores que puedan ver van a ponerles enlaces a esos nodos. Si no los pueden ver, no le ponen enlace. Luego dan media vuelta, voltean para atrás, y los que puedan ver, pues tienen enlaces. Entonces va a haber enlaces hasta que venga un valor que es grande y tapa y no les deja ver todos los que siguen. Eso es todo. Y eso se escribe técnicamente diciendo una gráfica HD de una serie de tiempo de valores x sub i igual a 1, 2, 3, etc., de números reales, se construye de la manera siguiente. Primero, el nodo i se asigna a cada dato xi, y dos nodos, el nodo i y el nodo j, quedarán conectados por un enlace si los datos de la serie satisfacen este criterio. Y quiere decir que todos los valores x sub n entre xi y xj son menores que xi y xj. O sea, ustedes están en el nodo i con valor xi y el nodo j con valor xj, y están dudando si le van a poner un enlace o no le van a poner un enlace. Entonces el algoritmo dice, pues simplemente chequen los valores de la serie de tiempo entre el valor iésimo xi y el jésimo xj. Si esos intermedios y todos los intermedios tienen valores menores, adelante, pongan un enlace. Eso es todo. Entonces es una reglita que de hecho se puede ver en el primer esquema. El primer esquema es los valores de una serie de tiempo que corresponde a una trayectoria de periodo 5. Si una trayectoria es periódica, la serie de tiempo es periódica. Quiere decir que después del quinto valor se va a volver a repetir el primero. Y ahí están puestos 6 valores del primer cuadrito. Y es real, es un periodo 5 con ese valor del parámetro de control. Y entonces tiene ahí los diferentes valores y debajo tiene la red que genera. Entonces, los valores en la serie de tiempo, que son los más pequeños, no van a tener enlaces distantes, los van a tener únicamente, le están siguiendo, le muevo aquí para que aquí tiene la serie de tiempo, primer valor, segundo, tercero, cuarto, quinto, y el sexto, pues es otra vez ya dio el ciclo completo. Y aquí abajo, este motivo es la red que se genera con el algoritmo. Entonces, fíjense, por ejemplo, que es el más bajo, solo puede ver a sus primeros vecinos. Y por eso es que tiene enlaces café y gris con ellos. El siguiente más alto también está atrapado entre otros dos, solo puede ver a sus primeros vecinos. ¿Sí? Y por eso son estos dos enlaces. El siguiente más alto ve este primer vecino, pero puede ver este segundo vecino porque no lo tapa. Y por lo tanto da este enlace amarillo. Y el siguiente, que es este que está acá arriba, sí puede ver más lejos.
Entonces no solo este punto va a poder tener este enlace rojo y este enlace verde. Y por último, que es el mismo, porque es la serie periódica periodo 5, pues es el que tiene el enlace más distante. Simplemente aplican una reglita. Y esa regla es suficientemente sencilla para escribir un programita de cómputo. Y entonces ya se pueden meter las series de tiempo que ustedes quieran y generen. Lo que viene de esta figura es una precondición, viene uno preparándose para operar sobre la red, eliminando nodos que van a tener que ver con esta transformación de programación. Entonces miren, aquí primero se eliminó el más bajo. Al eliminar el más bajo, pues va a ser su red, van a eliminar precisamente los enlaces que tenía el más bajo, dado que ya no existe. Y en la siguiente eliminan el segundo más bajo, y luego el tercero más bajo, y así se van hasta que ven cómo la redecita esta tan sencilla se va simplificando, que está quitando nodos. ¿Sí? Es nada más una ilustración del algoritmo. Y entonces vamos a ver para el caso de aplicación de periodos. Esta es una gráfica que resultó, es Fernando Ballesteros, el valenciano, que es el bueno para graficar o graficar para los artículos. Y ahí está el diagrama de bifurcaciones o la familia de atractores, y vienen anotados los resultados, nomás para irlos presentando. En azul el periodo 2, aquí está la serie de tiempo del periodo 2, y aquí tienen la red correspondiente. Es una cosa muy sencilla. Fíjense que este algoritmo siempre genera un esqueleto, una cadenita, la cadenita de primero. En primer lugar, lo que está ocurriendo, necesidad, es que la red no es disconexa, está toda conectada. Y luego, la red siempre va a tener una cadena, un esqueleto base, porque siempre va a haber enlaces entre primeros vecinos, por definición. Es un mundo muy particular, pero eso es lo que quiero presentarles y elaborar poco a poco. Entonces aquí está la serie de tiempo y está la red, luego tienen periodo 4 al lado, y aquí viene la serie de tiempo de periodo 4, y aquí ya ven su red, y luego tienen periodo 3 en la ventana aquí periódica, la que hemos visto algunas veces, de periodo 3, y aquí tienen la redecilla, luego tienen aquí una caótica hasta el final. Esta es una serie de tiempo real del atractor caótico muy igual a 4, y arriba está la red que produce, y por ahí me faltó quizá alguna otra. Esta que está aquí, pues es este punto de Misurelix el que se rompe en dos bandas, pero pues si ustedes quieren es un juego en el cual las trayectorias en atractores vistas como series de tiempo se les aplica el algoritmo y se ve que resulta. Y aprendimos que en este caso la dinámica precisamente en los atractores periódicos del mapa logístico está fija, es un bailecito que hacen las posiciones, que no tiene flexibilidad. O sea, está en el periodo 2, va del 1 al 2, del 1 al 2, del 1 al 2. Si está en el periodo 4, va precisamente del 1 al... hace estos valores del periodo 4, necesariamente. O sea, primero, aquí dice X. Está mal aquí, ¿verdad? Porque dice X3, es X4, sí.
X1, X2, X3, X4, el orden en que se licitan. Eso lo pueden corroborar al ver la dinámica en estos atractores periódicos. Aquí tiene un periodo 8, y entonces aquí están viendo en el periodo 8, no es que ahorita no van a poder ver los números hasta que les pase la presentación de la prueba, están muy chiquitos ahí, pero el orden en que se visitan las posiciones de esos atractores periódicos está fijo. ¿Se acuerdan también nuestras gráficas antes que eran como cebras en el borde del caos, que seguían un patrón? Precisamente la misma historia siempre, la misma historia, es algo muy regular que queda establecido, no debe de moverse. Y aquí bien ven pues el motivo que se repite, porque si la serie de tiempo pues es un grafo infinito de longitud, pero es el motivo que se va repitiendo porque es periódico, ¿no? Y aquí ya tienen el resultado para la ruta de duplicación de periodos. El n minúscula que está ahí es el exponente 2 a la 0, 2 a la 1, periodo 2 a la n. O sea, periodo 2 es una cadenita. Periodo periodo 1, periodo 2, periodo 4, 8, ya llega hasta 32. Pero ya le den forma, ¿verdad? Y ya encuentran, pues si estaban a punto de decir esto es una tontería, hay algo que ya les empieza a llamar la atención. Por ejemplo, conforme aumenta el periodo y va aumentando la conectividad máxima, el grado máximo, pues lo ven aquí, el anterior lo ven acá, ¿no? Entonces ya van viendo, por ejemplo, si se pueden observarlas, que hay periodos, pero que hay conectividad o grado, pero nada más pares, porque este tipo de series de tiempo no les pueden dar nones para los atractores periódicos, o sea, 3 o 5, si todos son pares, el número de enlaces en un nodo, y van viendo la familia, y pueden ver, por ejemplo, si quitan el de mayor conectividad, pues simplemente llegan al grafo del periodo anterior, y si luego quitan el de mayor conectividad y van poco a poco desbaratando, y pueden darse cuenta como quitando los enlaces de mayor conectividad se están reduciendo a la gráfica que proviene, del periodo anterior en la cascada de aplicación de periodos. Dicen, bueno, pues todavía esto aburre, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si yo mentalmente me imagino periodos cada vez más grandes hasta que tengo periodo 2 al infinito? Entonces, aquí si no estoy en periodo 2 al infinito, me basta ir quitando el enlace más lejano para irme retrasando en la cascada de aplicación de periodos. Y irremediablemente, si sigo la política, pues acabo en periodo 1 o en la cadenita. Pero también podría decir que si yo elimino los nodos que tienen conexión con sus vecinos más cercanos, por ejemplo, elimino esta cadena que está aquí, elimino los nodos, estos que tienen nada más conexión con sus primeros vecinos, los más bajos, los más chaparros. Pues los elimino y luego pues estiro y me voy a dar cuenta que obtengo la siguiente. También lo pueden ver así. Y hagan lo mismo, Entonces pues ya pues está
ya me estoy entreteniendo, puedo quitar de mayor los enlaces más lejanos, pero también puedo quitar los enlaces. Y si sigo una política de estilo, voy a acabar con una cadena hacia el principio. Pero vamos a considerar que me voy hasta periodo 2 al infinito, o sea, el borde del caos de duplicación de periodos. Y entonces hago lo mismo, entonces quito el enlace más lejano, pero se ve igual. Y vuelvo a quitar el enlace más lejano y se ve igual, porque ya me fui al límite de esta familia. Y sí, porque el más lejano está a un nodo que está a infinito, ¿no? Y si lo quito, pues todavía me va a quedar otro que está a infinito. Y, bueno, pero también lo puedo hacer si quiero, eliminando los nodos que están con el enlace primero vecino, nada más. Y tampoco va a pasar nada, porque lo que está pasando hacia el vecino más lejano pues no lo estoy reduciendo, ¿no? Entonces ahí ya están encontrando una propiedad que dice, en el borde del caos ya tengo una situación más interesante, o a lo mejor que se la puedo vender honorable público del artículo, diciendo que ya tenemos una red que es invariante ante ese cambio de escala, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegamos con redes complejas, por favor, sueltan un sermón sobre redes complejas, es que las redes complejas no tienen escalas y no sé cuánta cuestión, pero bueno. Ok, mejor aún, trabajando con estas redes, puede preguntarse por una cantidad que siempre es importante en el manejo de redes o grafos, que es la distribución de la conectividad o la distribución del grado. Entonces pregunta, ¿cuál es la distribución del grado? O sea, ¿cuál es la probabilidad de observar un nodo que tenga conectividad K o número de enlaces K? Y pues es buen ejercicio regresar aquí y rápidamente pueden ver que el de conectividad 2 pues es el más probable, ¿no? De hecho es 1 de cada 2. Y el de conectividad 4, que es el que tiene ya esta, este tiene conectividad 4, ¿verdad? Que tiene con los primeros y no tiene con los segundos. El conectividad 4 es el siguiente más probable, y este es un cuarto de los nodos de los que tenían conectividad 2, y ya lo van agarrando por ahí y van leyendo, y entonces se valentonan, y entonces dicen, ahí ya se las estoy escribiendo la distribución de grado, P mayúscula de n y de k, donde n es quien determina el periodo del atractor, 2 a la n, y k es la conectividad, y les va a dar que es un medio de potencias de un medio. Y luego ves cuál es la potencia relacionada con la conectividad, pues es conectividad entre 2. Y cómo es, pues así es, con conectividad 2, 4, 6, 8 hasta 2 a la n. Y luego el último tiene una forma un poquito distinta, es el segundo renglón. Todos son, no lo estoy desglosando para ustedes en todo cierto detalle, pero esas cosas que ustedes pueden, como al salir de aquí jamás van a agarrar estas gráficas y van a decir, pues realmente yo me quedé con la duda del segundo renglón, lo voy a hacer por mi cuenta. Entonces, como yo sé que ustedes no lo van a hacer, pues yo tampoco se los explico. El que es fácil de explicar es el siguiente, el tercer renglón,
que dice conectividades nones no existe, pues claro, ya vimos que no son cero, ¿no? Muy bien, entonces esta es una razón porque la versión sencilla de visibilidad horizontal es útil. ¿Por qué? Porque sí se puede, por lo menos en este caso, en otros también, extraer la distribución de grado, que es uno de los peces mayores en el tratamiento de redes, analíticamente. Esta analítica. Y ya que la tienen analítica, pues se preguntan por cuál es la conectividad promedio. Entonces no tienen que hacer otra cosa más que sustituir lo que está en los tres primeros renglones aquí adentro. Aquí está el promedio del grado. Y después de que lo hagan, les va a dar también una cantidad muy sencilla. Y hasta viendo nada más a ojo, si 2 a la n más 1, el n es el periodo, y se entiende que pasa en el borde del caos cuando el periodo es infinito, 2 a la infinito. Pues 1 entre 2 a la infinito es 0, entonces me va a dar 4. Entonces, qué sorpresa. En estas redecillas, la máxima conectividad es 4, no pasa de 4 en toda la cascada de la aplicación del periodo. Luego se van a sorprender que más allá para los vectores caóticos, tampoco va a pasar de 4, pues se va a quedar 4 parejitos. 4 parejitos. Entonces, no, pues es un juguetito muy sencillo. ¿Por qué nada más 4? Se pueden, a lo mejor se puede confundir, pero irse a dormir pensando ¿por qué 4? ¿Por qué no pasa de 4? Cosas así. Luego viene una corroboración numérica, por ejemplo. Ya que tiene el programa, pues hacen que el programa les genere la distribución de grado y para cualquier valor del parámetro de control. Este es el borde del caos, esta es la forma x por números x. Y aquí está semilogarítmico y pues sí se alinea y el programa aquí ya empezó a tronar, pero pues ese es ese ejercicio. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa del otro lado, del lado de los atractores caóticos, que sabemos que forman bandas. La cascada inversa de duplicación de bandas. Y entonces, están también numerados aquí, donde es el número de bandas 2 a la 0, es una banda, que es muy igual a 4. Luego existen 2 bandas, 4 bandas, 8 bandas, y está puesto en otro color, café o algo así. Lo que fue dando, o sea, no están inventadas, sino que lo que hacen es, tienen su mapa logístico, tienen su parámetro de control, lo ponen una condición inicial, les genera una serie de tiempo, tienen el programa que les transforma la serie de tiempo en la red, y este es uno de varios ejemplos. Claro que si cambia la condición inicial, todo lo que está de color puede cambiar, y es ahí donde están viendo el aspecto caótico. Entonces, de hecho, si ven la primera, la que está hasta arriba, que es una sola banda al final del mapa logístico, es como la misma cadena, esta base, con una cabellera. La cabellera va a ir cambiando con diferentes condiciones iniciales que les va dando diferentes series de tiempo. O simple. Parece que ahí tiene conectividad impar, ¿no? Sí, ahí ya no está prohibido. Ok. Ahí no está prohibido. Y lo que está de color, pues va a ser más difícil de tratar, porque si le siguen, por ejemplo, aquí que serán como la serie de tiempo tiene 20 elementos, pero se pueden ir a 100, a 1000, a 10.000, a millones, pues la siguen viendo y pues van a ver que es la parte que está de color, siempre va a
cambiando, que es precisamente la irregularidad de la trayectoria, que se vuelve aquí la irregularidad de esa cabellera, ¿no? Que puede llegar a tener enlaces en nodos bastante distantes. Pero ¿qué pasa si llegan, si pasan de una sola banda a dos bandas? O sea, regresan, se van regresando ahora de derecha a izquierda en el diagrama de bifurcaciones, y entonces van a ver que cuando tienen dos bandas tienen algo regular que se parecería al periodo 2 más su cabellera, y luego van a 4 bandas y ven que se parece, está en negro, periodo 4 más la cabellera, y luego periodo 8 más la cabellera, y no es difícil de responderse, porque bueno, lo que va a ocurrir, sabemos que hay autoafinidad, por ejemplo, esto que aquí, esta la debería haber mostrado, este es todo el tramo de atractores que tienen una sola banda, y luego en azul y amarillo están todos los atractores de dos bandas, ya rotos en dos bandas, y se ve que la banda de arriba pues es igual al cuadrado rojo si lo saben ajustar, y la banda de abajo que está encuadrada en amarillo también volteándola y ajustándola adecuadamente, y luego vendría 4 bandas y 8 bandas, etcétera, y entonces van viendo que todos esos, cómo es la vida en autoafín, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta, una vez que recuerden que cómo es la dinámica, cómo son las trayectorias cuando un atractor caótico está dividido en bandas. Por ejemplo, está dividido en bandas, siempre va de la banda de abajo a la banda de arriba, de la banda de arriba a la banda de abajo, de la banda de abajo a la banda de arriba. Si está dividido en 4 bandas, va a ir de la banda de abajo a la de arriba, a la de medio en medio, a la de medio arriba, de acuerdo al mismo bailecito que hacía la trayectoria cuando era periódica. O sea, el orden con que se visitan las bandas es el mismo orden con que se visitan las posiciones en los atractores periódicos. Nada más que cada vez que regresa una banda, aterriza en un sitio distinto. Eso ya también lo sabíamos. Pero ¿qué les dice con este algoritmo de visibilidad horizontal? Pues cada vez que se venga la banda de abajo, pues va a ser un valor en la serie de tiempo que queda atrapado por los valores más grandotes necesariamente, que son el tiempo anterior y el tiempo siguiente, porque es la banda de arriba. ¿Y qué pasa cuando tienen 4 bandas? Pues que va a ir de banda a banda, de banda a banda, de banda a banda, pero lo que van a saber es que van a ir quedando atrapados por los valores más grandotes. La que manda es la banda de arriba. Esa nadie le... como la Ciudad de México, ¿no? Que siempre le construyen a uno al lado. Ahí un buen día, el otro y no sé qué se resolvió, y no se ha dicho nada sobre el edificio de ciencias políticas, ¿verdad? Pues sí, le debería haber aplicado el algoritmo de visibilidad. Porque Alejandro está en la comisión que formó el rector, que debe decidir si... En fin, el caso es que por eso es que tiene esa forma. De hecho, el algoritmo hizo algo aquí sorprendente. La dinámica caótica la fue empujando nada más a la banda de arriba. Y entonces ven cómo se está formando la misma cascada comparen esta con esta otra. O sea, esto que está en negro es lo mismo que está en negro aquí. Y lo que es la cabellera de color, que es la irregular, va desapareciendo.
porque solo va a poder haber, por ejemplo, conectividad no y vecinos distantes y cosas de estilo solo cuando visiten la banda superior, por definición. Y ve cómo pues, van a casar la familia de grafos de un lado con la familia del otro, como tienen que casar. Ok. Y podría, como, no me quiero, les voy a pasar esta, bueno, como en todo, todo el curso tiene mucha literatura, la literatura general, pues se la hemos ido dando. En este caso, pues también les voy a poner, pero todo lo que tienen que hacer es, en la general viene un artículo de revisión mío, de Entropy, y ahí vienen las referencias, deben ser una media docena de asuntos que tienen el uso, bueno, mientras me contrataban, ¿no? Luego ya me despidieron, no es cierto, son buenos, son muy buenos colegas, de hecho debemos un trabajo ahí que sea algo, se los menciono que les puede interesar hacerlo. Bueno, nada más ahorita al ver esas expresiones me estaba mejor. Entonces, va a estar no es cosa del otro mundo, simplemente ya. Sí, me puedo acordar. Sí. Más bien está diciendo más o menos lo mismo que estoy diciendo. Pero esto lo van a tener ustedes, y si ustedes quieren, dicen, no, pues esta lámina ni la entiendo, y eso es lo que les va a ocurrir toda su vida profesional, cuando retardo ni lo entiendo, entonces dicen, bueno, por más vueltas que le dé a esta lámina no lo voy a entender ya estuve un buen rato, pues entonces van a la referencia, y la referencia viene otra oportunidad de entenderlo, y así se va hasta que dominan el. Luego viene esta otra lámina que se ve que está tomada de la ventana de periodicidad 3. Y sí, aquí viene una amplificación, y viene periodo 3, y luego el periodo 3 se vuelve 6, y luego el 6 se vuelve 12, no, ¿qué? Sí, 3 por 4, 12. Es los 13 arbolitos que ahí están metidos, aquí están puestos, y entonces está visto aquí el periodo 3, periodo 6, este es periodo 12, luego aquí punteado lo que sería el punto de acumulación de duplicación de periodos que coincide en los 3 árboles, luego aquí está la división en 2 bandas, que de hecho es 2 aquí, 2 allá y 2 allá son 6, y luego aquí está el caso último, donde ya es el máximo de las bandas antes de que se fundan, y viene una notación que ahorita no se las menciono para que luego con las siguientes láminas no estén totalmente oscuras. G de grafo y 2 números. El primer número es el periodo en el que están, que es 3, en la ventana en la que están, y el segundo número es el 2 a la alfa. Entonces, G30 quiere decir que están en la ventana del periodo 3, en periodo 3 por 2 a la 0. G31 están en la misma ventana, en periodo 3 por 2 a la 1. Y así sería. Entonces, el 0, 1, 2, 3, pues es un N. Y lo mismo del otro lado se puso un subíndice mu, que quiere decir G30 están en la ventana del periodo 3, en una sola banda, cada una de las 3 cosas. Y luego hay un G31, G sub mu 31, que es en la ventana del periodo 3, con ¿cuántas bandas? 2 a la 1, es decir, 2 bandas por cada una de ellas, 6 bandas. No, nada de notación, ¿no? ¿Pero qué para esto? Pues que se puede también escribir la distribución de grado,
pues se para en bandas, que no puede haber nones hasta cierto valor. Siempre hay un resabio aquí que va a ser hay un término, vuelvo a decir lo que les dije con palabras, de que todo va a ser igual al caso periódico excepto en la banda de arriba, y la banda de arriba está escrita aquí en el tercer renglón, y que el tercer renglón siempre se puede uno ir del número de bandas que uno esté a menos bandas, por esta autoafinidad me puedo ir del cuadrito azul al cuadro rojo, del cuadrito amarillo al cuadro rojo. Bueno, pero mejor, pues si está accidentado el dedo, tampoco tiene caso de estar viendo, desmenuzando esto en detalle. Mejor les voy dando lo más. O sea, yo también vengo de Semana Santa. Y también, no, se me impresiona porque me acuerdo de todos los detalles. Nadie está presionado. No estoy nada. Y además tuvimos problemas con la pantalla. Bueno, dice, bueno, muy bien todo esto, ¿y qué con esto? ¿Hay algo que valga la pena? Y entonces viene esto del grupo de renormalización, y aquí sí, todos mejor se los digo de esta forma. Y sí, pero es mejor platicar que lo estamos viendo. Y ya vimos algunos elementos de alguna cuestión de grupo de renormalización, como una técnica que se desarrolla precisamente para sistemas que tienen leyes de potencia, invariancia, de cambio de escala. Ya vimos elementos de lo que es una de las versiones más sencillas que existen en el mercado, que es precisamente estos mapas en la deduplicación de periodos, donde la operación es componer la función, componer y escalar, y es uno de los casos más sencillos. Ya íbamos a ver un segundo caso, pero hubo un accidente, íbamos a ver caminatas aleatorias, y si existe la oportunidad regreso y muestro algunas de sus cuestiones, pero no vimos esos detalles y tuvimos que seguir adelante, no hay problema. Pero déjenme decirles en cuanto a motivación y por qué finalmente me resultó interesante trabajar durante esa época con estos colegas, aparte que son entretenidos y divertidos. Y digamos, como comentario, que en el periodo, años en que trabajaba yo problemas de física estadística, y lo resolvía solo o con algunos colegas y se publicaban, etc. Ocurrió que en muchos de los casos esos problemas se resolvían con la aproximación de campo medio, como también ya la vimos, y es lo primero que se puede hacer cuando un problema está disponible. Y luego pues cuesta muchísimo trabajo hacerlo de diferente forma, o sea, más allá de este tipo de aproximaciones. Se pudo trabajar precisamente con este método de inserción de una partícula que les mencioné, que es muy especial y que permite hacer cuestiones, pero en ese tiempo, sobre todo lo que corresponde a los problemas de fenómeno crítico, se desarrolló la técnica a finales de los 70 por Ken Wilson, y luego se empezó a ampliar más y más porque tuvo mucho éxito, y en cierto momento, se lo estoy diciendo a propósito, surgieron practicantes de la técnica del grupo de renormalización porque abrió puertas para tratar muchos problemas. Y cómo no va a haber puertas, le dieron un premio Nobel a uno de ellos y los demás, todos ahí muy conocidos y muy importantes, etc.
Y entonces el pobre de mí pues estaba yo trabajando con la aproximación del campo medio, mientras toda esta nueva generación de investigadores pues estaban desarrollando y empleando. No había ninguno de ellos. Yo creo que llegó un momento en que un postdoc no podía lograr una posición en uno de estos sitios si no era súper hábil con estas técnicas, que para muchos de los problemas tienen dificultad en las técnicas. Entonces estaba hecho para verdaderos tiburones, ¿no? Entonces llegó un momento en el que ¿cómo se los digo? Llegó un momento, es broma todo, al mismo tiempo trae de cierto, diciendo, bueno, realmente a mí me tocó ver todos estos problemas en la aproximación del campo medio, mientras creció una generación o muchos colegas se desarrollaron en el grupo de renormalización, y bastaba abrir las revistas para ver las publicaciones del mes, etcétera, etcétera. Y dije, pues ya es hora, ya es buen momento para hacer algo, ya no con la flexión de campo medio, sino vamos a hacerlo con el grupo de renormalización. Y entonces vendría pues a buena hora después de tanto tiempo, ¿no? Y cuando lo va uno viendo dice, pues no lo voy a poder hacer mejor que cualquiera de ustedes jóvenes, con las habilidades como verdaderos tiburones con los problemas. Entonces, ante esa circunstancia, pues no me quedaba más que la venganza, ¿no? O sea, no me iba a quedar, bueno, una de dos, o la depresión o la venganza. Pero entre depresión y depresión siempre surge la idea de la venganza. Entonces, la venganza era que el grupo de renormalización es un método incompleto. De hecho, es una receta y se necesita fe, por ejemplo, que es lo que tuvo el pobre de Kenneth Wilson, en el que dice, mira, lo que tienes que hacer es un poco como una artesanía. O sea, tienes tu problema, su problema, digamos, de fenómeno crítico, o podría ser, pues ahora en estos días, podría ser precisamente de sistema complejo. Entonces, si se quiere aplicar la técnica, pues ya que seleccionaste un problema, pues ahora es ¿qué es lo que sigue? Entonces la receta, la prescripción dice, pues tienes que ingeniarte una transformación. Y es ahí donde ya viene, y hasta Michael Fisher decía, hay los buenos y los malos practicantes de la metodología, que quiere decir que tienes que ingeniarte una transformación que te va a resolver el problema y te va a llevar a la solución del problema pues de una manera que no sea la peor de todas, que sea eficiente y te lleve. Ya pedirle elegancia pues está difícil, pero hay que diseñar una transformación. ¿Cómo se diseña esa transformación? Pues nadie te ayuda, tú tienes que ingeniártelas, y ya que la tienes, ¿qué es lo que haces? Pues que tienes la transformación, la aplicas. Pues ¿a quién se la aplico? Pues se la aplicas a tal expresión del problema, que un problema de física, pues hamiltoniano, se la aplicas al hamiltoniano. ¿Y qué pasa cuando se la aplico? Pues no te descorazones, se te va a complicar la vida, pero lo que va a ocurrir es que va a haber, cada vez que aplicas la transformación, cambia la naturaleza del sistema. ¿Y cuántas veces lo voy a aplicar? Pues todas, hasta que
vas viendo que conforme se aplica y cambia la naturaleza del sistema, se tiene una trayectoria de sistemas que van cambiando. Eso es lo que causó, al principio fue el obstáculo principal, por ejemplo, en los verdaderos inicios con un modelo Dissing, porque con un modelo Dissing, que lo conocen ustedes, y que conocen que, por ejemplo, todo el caso típico de acoplamientos a primeros vecinos, nada más, y hacen la transformación, y a la hora de hacerla, lo que ocurrió fue que en lugar de tener nada más interacciones a primeros vecinos, se complicó. Y dice, bueno, ¿y a quién más? Pues es que ahora hay interacciones a primeros y segundos vecinos. Y no nada más eso, sino que hay interacciones entre ternas de espines. Entonces, pues ya llegaron a algo anda malo aquí, ¿no? Cada uno fue quien trabajó originalmente lo que le corresponde muy sencillo, que era la cadena lineal de espines, y él tuvo la suerte de, a la hora de ir haciendo bloques de espines, poder reescribir el problema siempre básicamente con igual a primeros vecinos. Pero cualquier otro problema, por ejemplo, en 2 dimensiones, en una malla cuadrada, ya da a segundos vecinos y a ternas. Dicen, bueno, pues vuélvelo a aplicar. Entonces, pues ahora tengo quintetas y septetas y terceros y cuartos vecinos. Y tiene uno todo eso, y ya era para en ese momento, olvídenlo, ¿no? Y sin embargo, se continuó con ello, y es que iba cambiando la naturaleza del sistema y se iba complicando. Y esa fue la gran sorpresa. Kadanoff no triunfó porque no se salió del problema que estaba trabajando. O sea, detrás del problema del grupo de revoluciones estaba un concepto de universalidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, el modelo de Ising a primeros vecinos es un individuo en un saco enorme de un número infinito de problemas de espines. Y toda esa familia infinita de problemas de espines, todos pertenecen se dice a la misma clase de universalidad, es decir, todos tienen los mismos exponentes críticos, los mismos valores numéricos. ¿Y cuántos son ellos? Pues un montonal. ¿Y cómo saco esos exponentes críticos? Bueno, se aplica la transformación poco a poco, y va cambiando la naturaleza del sistema. Y se pinta lo que es un diagrama de flujo, en el que con algunas variables para que se pueda ver, y se tiene algo que va yendo. A veces se quiere ir alejando de algo o acercándose a algo, y se les llama puntos fijos. Los puntos fijos triviales no sirven para mucho, no sirven para nada, y es a donde se acerca. Esas flujos, al transformar, ir cambiando la naturaleza del sistema, y esto es una gráfica donde tengo la naturaleza del sistema contra otra cosa, temperatura crítica o algo. Entonces, a donde se acercan son los puntos fijos triviales, y de donde se alejan son los puntos fijos no triviales. Entonces, ¿cómo se llega a un punto fijo no trivial? No hay manera. Son prácticamente inaccesibles. Entonces, el punto fijo no trivial, esa es la paradoja del método, el punto fijo no trivial posee la solución del problema, es decir, posee los valores de los exponentes críticos y otras cosas. Es el que tiene todo. ¿Y cómo se accede a él? Pues no hay manera. Básicamente no hay manera. La única manera de acceder a ellos es hay un solo camino, y es que de las variables, 3 minutos, 5 minutos, de las variables que tiene el problema, las variables se clasifican son muchísimas,
relevantes, variables irrelevantes, y luego todavía sigue variables marginales, y luego hay variables peligrosas. Y para llegar al punto fijo no trivial que tiene la solución, que es el tesoro, hay que poner iguales a cero las variables relevantes. Es la única manera de llegar. Y de esa manera va uno avanzando por la transformación y todas las variables irrelevantes se van yendo a cero, van desapareciendo ellas solitas. Y las otras, las marginales y las peligrosas, solo están ahí para recordarles que hay situaciones en las cuales no funciona y hay que averiguar por qué no funciona. Entonces, así es, y es una de estas historias, por ejemplo, como son estos cuentos de que hay que, para ir por esos exponentes críticos, hay que ir al infierno y hay que cruzar un lago de fuego y hay que quitarle tres pelos a la barba del diablo. Entonces, así es, tienen que poner los variables relevantes iguales a cero y tienen que haber diseñado su transformación de grupo de normalización para que eso vaya ocurriendo. Y ya que tiene un punto fijo no trivial, por ejemplo, tiene un punto fijo no trivial que correspondía a su problema de magnetismo, que era el modelo de Ising, y eso no lo van a encontrar en la literatura fácilmente. Dicen, bueno, cuando yo aplicaba el método me cambiaba el hamiltoniano. Primero me dio otro, y luego me dio otro, y me fue dando otro, pero yo quiero ver cuál es el hamiltoniano en el punto fijo. Bueno, el punto fijo no trivial es el alma del problema, y su hamiltoniano es muy raro, es de estas funciones, ¿cómo se llaman? Las funciones de distribución que son las deltas, delta derivada de delta, etc. Pero el caso es que medio esa es la historia, y la vamos a ver con más cuidado. Y entonces, regresando al momento de mi venganza, es que está incompleta el formalismo del grupo de normalización. No puede, es como una artesanía. Hay buen artesano, mal artesano, y no está bien definido. Es una receta que todavía no casa. Hay que, en lugar, porque yo no voy a poder hacer los trabajos, yo no soy de una habilidad matemática así de estas enormes. Dice, como no lo voy a hacer, entonces yo ya no voy a hacer ningún problema de autorrealización. La venganza es terminar el formalismo y ponerle la parte que falta y dejar a todos los demás desempleados. Y lo que tiene estos flujos diagramas de flujo es que parecería que es como en hidrodinámica o como en otras cuestiones en el que una función se está haciendo máxima, se está haciendo mínima. Y entonces surgió la idea genial diciendo, a mí se me hace que existe una entropía que es máxima en el punto fijo no trivial, y que en lugar de andar diseñando la transformación y aplicarla, porque ya para entonces los únicos problemas que estaban a la venta pues eran los más barrocos, entonces vamos a ver si es el caso. Y para ver si ese era el caso, pues se necesitaba un problema donde se pudiera exhibir, pero el problema tenía que ser el más sencillo de los más sencillos, porque de vuelta, pues si no es el más sencillo, pues olvídalo, no se puede, tenía que ser de juguete prácticamente. Y el problema que se prestó fue de caminatas aleatorias, que le pusimos nombre de Weierstrass, que no vimos, pero que vamos a volver a ver, porque queríamos verlo para ese punto.
Y total, se escribió, bueno, se terminó, se escribió, lo mandé a publicar, y sorpresa, física de la biblioteca. Y ya ven, no que no, y luego que empieza la crítica. Y la crítica era que lo que yo había encontrado era que la entropía era un mínimo y que eso pues, solo podría provenir de un país como México, que la entropía era mínima, ¿no? Y de otro tipo de cuestiones, total, para sacar el clavo o la espina o lo que fuera, se llegó hasta donde se llegó. En alguna publicación posterior, algunos de mis colaboradores me dijeron, ya ves, por no invitarme a trabajar contigo, te equivocaste, y salió al revés, y pasaron los años, hasta que estuve trabajando con este grupo de españoles, y entonces se ocurrió la idea. Se me hace que con estos grafos de visibilidad horizontal se tiene una nueva oportunidad de aplicar una transformación de grupo de normalización y ver sus puntos fijos y lo que fuera, que es lo que vamos a acabar de ver hoy, pero lo vamos a ver la próxima vez. Y si sí se puede, pues también vamos a poder calcular la entropía, porque como se tiene la distribución de grado P de K, entonces P log P y sumado pues nos da la entropía y podemos checar a ver si aquello es. Y entonces se abrió todo y se vio que efectivamente, pues sobre todo el punto fijo no trivial, es mínimo. Si lo ven de allá para acá es mínimo y si lo ven de aquí para allá es máximo. Se los quiero mostrar porque es, digamos, un punto de interés que surgió ya que estamos usando este algoritmo, ¿qué se puede ver con él? Pero eso lo vemos el miércoles.